nuestras vidas y que la Escritura, o que esa palabra como espada de doble filo, nos atraviese el alma, el corazón y que traiga esa dulce y suave melodía hacia nuestros oídos y podamos disfrutar de lo que el Señor se propuso darnos. Pensando en lo que hablábamos hace un rato con respecto al aniversario de la Iglesia de Dios en Argentina, 82 años de un duro, arduo trabajo, no lo ha abandonado, no ha cesado y seguimos firmes hacia adelante hasta el final de nuestros días. Y en esto estamos, como iglesia, buscando, como dice la misma Escritura, tratando de hacer todo aquello que agrade a los ojos de Dios. Y no hay nada mejor ni mejor lugar donde hallar justamente qué es lo que a Dios le agrada si no es a través de su palabra. Y su palabra está no solo para ser leída, sino que está, como dice la Escritura. Dice que los discípulos de la iglesia primitiva iban al templo a inquirir. ¿Qué significa inquirir? Iban a tratar de escarbar en las profundidades de la palabra de la Escritura y se ayudaban los unos a los otros y la revelación del Espíritu Santo caía sobre esas almas y allí Dios traía el entendimiento, el conocimiento, el crecimiento, y así se iba desarrollando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como cualquier ser humano que necesita alimentarse día a día, vitaminizarse, tener los nutrientes correspondientes para no caer en tiempos de debilidad, flojedad física en su salud, estar firme para seguir adelante. Y la iglesia como cuerpo necesita también alimentarse, nutrirse, recibir de parte de Dios revelación, seguir creciendo en conocimiento y desarrollándonos como pueblo, como cuerpo, como iglesia. Así de simple. Esa es la tarea de la iglesia. Decía nuestro hermano Julio en su oración, la iglesia de Dios, por citar a la iglesia de Dios, una iglesia donde en sus principios veía venir la gente a sus templos, algunos arrastrando sus pies y salían sanos, algunos quebrantados, llorando, desesperados, desesperanzados, desahuciados y salían animados. Y esa tarea de la iglesia no ha terminado. Y esa es la función de la iglesia. Llevar la palabra saludable, sanadora, y como recipientes, receptores de ese medicamento celestial, ser asistidos y recibir la sanidad desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Sanidad que es integral. El Señor quiere trabajar íntegramente en nosotros, no sobre algunas áreas nada más. Es íntegro. Así que Él está dispuesto a hacer una tarea en mi vida, arrancando desde el cabello más largo hasta la planta de mis pies, trayendo sanidad completa, sanidad a la mente, cambiando y transformando los pensamientos, sanidad al corazón, sanando heridas y a lo mejor hasta transformando corazones de piedra en corazones de carne para que sean receptivos a la palabra del Señor. Sanidad física si hay alguna enfermedad, algún dolor, alguna angustia, como hablábamos el domingo anterior cuando Dios se propuso sanar al rey Ezequías. La palabra es sanadora.
Más allá que después le dio instrucciones al profeta Isaías para que hiciera un ungüento con hilo y allí frotara sobre las llagas que tenía el rey y sanó. Pero la palabra es la que nos trae sanidad al alma para despertarnos en esperanza para vida eterna. Esa es la función de la iglesia. La iglesia de Dios está pregonando hace 82 años en la Argentina este mensaje cristocéntrico, bíblico. Y no hay por qué apartarnos de él. Si a esa premisa, a ese propósito el Señor nos ha llamado. Así que como iglesia nosotros también, iglesia de Dios en Villa Carlos Paz, con mucho menos años que la iglesia de Dios en Argentina, pero siguiendo las mismas líneas, los mismos pasos que aquellos hombres que nos antecedieron. Y decía nuestro hermano Julio en su oración: es tiempo de regresar a esa esencia, esos principios. Es tiempo de volvernos a la palabra, a las cosas simples y sencillas que Dios nos ha dejado y nos ha delegado, que tenemos que darlas a conocer. Y así lograremos el gran plan y propósito de Dios: salvar las almas, sanarlas para una vida eterna. Y en el mientras tanto, fortalecernos para que sigamos fieles, leales, y aunque tengamos que sortear algunas tormentas, que el Señor nos siga sosteniendo para no bajar los brazos ni tirar la toalla. El round todavía nos está hablando de que seguimos vigentes en esta lucha. Y la Iglesia de Dios en Villa Carlos Paz anuncia que todavía no ha sonado la campana de finalización de la batalla. Para ello también Dios en sus instrucciones quiere ir mejorando nuestras vidas, por supuesto, porque como nos puede quedar todavía resto para seguir moviéndonos dentro de lo que es nuestro plano terrenal, entonces el Señor en su palabra nos deja instructivos para que nosotros podamos seguir, como comúnmente decimos, limpiándonos. ¿Quién no dedica tiempo a la limpieza? Dígame usted si en su casa hoy no estuvo haciendo esta tarea. En nuestro hogar, permanentemente, haciendo esta tarea. Y procurando a cada instante de poder quitar cualquier resto para que después la tarea no sea tan ardua cuando tengamos que hacer todo junto, todo de golpe. Y así también trabaja el Señor en nuestras vidas en el área espiritual. Entonces, ¿quién no dedica tiempo a la limpieza? En todos los órdenes y en todas las áreas en nuestro diario vivir. El Señor Jesús lo hizo. Y usted me podrá preguntar, ¿y dónde está en la Biblia que el Señor Jesús lo hizo? Pues bien, yo lo quiero llevar a la palabra para que usted vea que el Señor estuvo dedicado a hacer limpieza. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 19. Vamos a descubrir que el Señor también un día agarró un elemento para producir una limpieza. Y como les dije hace un instante, esta cuestión de limpiar abarca a todas nuestras áreas, no solamente las áreas físicas, sino también, cuanto más, las espirituales. Por supuesto que el Señor Jesús nos va a dejar bien a las claras que su tarea era la de limpiar nuestras vidas, nuestras áreas espirituales, porque Él anhela que su casa se mantenga limpia. Lucas capítulo 19, versos 45 al 48. Dice así la palabra del Señor. Está hablando de Jesús. Y entrando en el templo,
comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, dentro del templo, diciéndoles: escrito está, y acá está tan clara la misión y la visión del Señor Jesús: mi casa es casa de oración. Repito por si no se entendió. El Señor Jesús, hablando, haciendo resaltar la función de su casa, dice: mi casa es casa de oración. Ahora, una cosa es qué es lo que Jesús dice respecto de su casa, y otra cosa es en qué la convertimos nosotros. En este versículo está la respuesta. El Señor dice que su casa es casa de oración, pero ¿en qué la hemos convertido nosotros? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19, 45 y 48. Entonces, una cosa es ¿qué ha determinado el Señor Jesús respecto de su casa? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la misión de su casa? ¿Qué es lo que se debe hacer en su casa? Es casa de oración. Y luego da muestras de qué o en qué hemos convertido nosotros su casa. La habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día. Mire dónde lo hacía: en su casa. Por eso es la necesidad que tiene el Señor de que su casa esté limpia. Y ojo, si bien es cierto, el primer reflejo que tiene nuestra mente cuando aparece el verbo limpiar es una casa donde brillen sus pisos, su mobiliario, y no estamos errados en eso. Sí, claro que sí, pero el Señor fundamentalmente lo que quiere hacer hincapié es en una limpieza de esta casa donde Él mora, donde Él habita, donde Él vive, que es mi propio ser. Entonces viene el Señor y dice: esa casa yo la quiero limpiar, porque en esa casa yo tengo mi encuentro diario contigo. Por lo tanto, vengo para limpiarla. Y enseñaba cada día en el templo. Y nosotros sabemos que tenemos un enemigo extremadamente atrevido, sumamente atrevido, que no respeta ni al Señor Jesucristo. Si ustedes son lectores de la Biblia, se habrán enterado que hasta el propio Señor Jesús fue tentado por Satanás. Y dice la Escritura que en el propio templo donde él iba a enseñar, en la propia casa que él había determinado que era casa de oración, sin embargo, en ese lugar había agentes del enemigo. Y explica, hasta tenían rótulos, y dice: pero, los peros de Dios. Cuando aparece un pero de Dios, es para hacernos reflexionar profundamente. En la casa de Dios, en la casa del Señor, dice, se encuentran los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, que tenían una gran tarea para hacer. ¿Cuál era? ¿Para qué iban a la casa de Dios? Iban con una finalidad. Dice aquí la Escritura, la finalidad de estos agentes que estaban mezclados entre los creyentes
procuraban matarle. Entonces uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible? Sí, aún en la casa de Dios, dice, puede ser invadida por agentes cuya finalidad es matar. ¿Matar qué? En aquel momento era matarlo a Cristo, porque Cristo traía una gran comisión y quería impregnar a su pueblo de una visión. Entonces, lo primero que quiere el enemigo de nuestras almas es matar la gran comisión de Dios, matar la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso el Señor está ocupadísimo en que su casa, que ha sido determinada como casa de oración, sea limpiada. Porque aún en su propia casa a veces es invadida, dice, por agentes cuya finalidad es matar la visión de Dios. Matar la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Destruir los planes y propósitos que Dios ha determinado con ese cuerpo, con esa iglesia, llevar adelante. De esto se trata entonces estos 4 versículos que están mezclados allí y que parecieran que entre medio de tanta enseñanza, hoy nosotros nos damos cuenta que cobran un valor tremendo para que nosotros seamos limpiados y para que estemos atentos, para que todo agente que se mezcle en la casa de oración, cuya tarea es constituirse en casa de oración y salvación, no sea destruida la visión de parte de Dios. Procuraban matarle. Hay un enemigo de nuestras almas, querida iglesia, que va a hacer todo lo posible por matar la visión de Dios, por matar los planes y propósitos de Dios, destruir, derrocar, echar abajo los propósitos de Dios. Y acá tenemos la muestra. Contra el propio Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, atacaron a la cabeza de la iglesia. Querían destruir la cabeza de la iglesia. Procuraban matarle. Verso 48. Y esto es lo importante: una casa limpia no se halla suciedad, obstáculo. Nada que venga a entorpecer el cumplimiento de la gran comisión, la visión de Dios, los planes y los propósitos. Y dice el 48, no hallaban nada para hacerle, porque todo el pueblo estaba atento. Suspenso significa prestándole mucha atención, oyéndole. Esa es una de las tareas también dentro del templo. La casa de Dios fue determinada para que se convierta en casa de oración y proclamación de la bendita y saludable palabra. Y la actitud nuestra como partícipes del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, es tener la misma actitud que tenía el pueblo, dice. Y todo el pueblo estaba suspenso, atento, prestaban atención. ¿Haciendo qué? Oyéndole. ¿Oyendo a quién? Oyendo a los invasores, oyendo a los que venían a transgredir, oyendo a los que querían venir a traer división, oyendo a los que querían venir a matar la visión. No, oyéndole a Él. Y esa es la tarea también que nosotros hoy tenemos que pregonar. Como iglesia hemos sido llamados a seguir las mismas indicaciones del Señor Jesucristo. No bajar los brazos, aunque sepamos que nos podemos llegar a encontrar con estos obstáculos en medio del camino. No cesar, porque el Señor Jesús no cesó. Pero sí se dedicó a limpiar. Entonces, aquí encontramos en el Señor Jesucristo y aquí en esta actitud, el verso 45, entrando en el templo.
El Señor Jesús siempre pega una vuelta por el templo. ¿Se acuerdan cuando Él había resucitado? Dice que por 40 días más Él estuvo dando vueltas por la tierra y se le apareció a más de 500 de sus discípulos para seguir dándole instrucciones. ¿Se acuerdan? Y que entre esas instrucciones Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen porque prontito viene quien les va a ayudar y estar con ustedes para siempre, el Espíritu Santo. A 500, a más de 500 se les apareció. Ahora, ¿a cuántos el Espíritu Santo encontró reunidos en la casa de Dios? 120. Quiere decir que hubo un número muy importante que se cansó de esperar en esos 40 días. O en ese corto 10 días, porque durante 40 días el Señor estuvo dando vueltas y iba de casa en casa, de templo en templo, anunciándoles las mismas cosas, recordándoles las mismas cosas. Inclusive un día fue y quiso reunirse con los discípulos y no encontró faltaba uno, faltaba Tomás. Entonces le dijo a los discípulos: ¿dónde está Tomás? No, Tomás no vino porque anda dubitativo, anda dudando. Entonces le dijo: vayan y cuéntenle a Tomás que yo estuve con ustedes, porque siempre me voy a pegar una vuelta por el templo. Y en la próxima reunión, en el próximo culto, lo quiero ver a Tomás porque vengo a pegar una vuelta por el templo. Esto parafraseado, por supuesto. En el próximo culto, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Reunido. ¿Y quién apareció? El Señor Jesús. ¿Y a quién buscó? A Tomás, el que en la reunión anterior no había estado. Entonces aquí entramos a entender en el verso 45, Jesús siempre entra en el templo. Jesús está en el templo. En aquel momento, como Él recientemente había resucitado y todavía el Espíritu Santo no había descendido en su plenitud y en su diverso, majestuoso llenar a todos aquellos que creían en Cristo Jesús, entonces, claro, Él era necesario que iba fuera de templo en templo, de casa en casa. Hoy en día Jesús está en cada templo y está aquí. Y siempre estará aquí en la persona del Espíritu Santo. Esta es una señal indicadora de cuál es el propósito de Cristo: estar siempre en el templo. Y entrando en el templo, el verso 45 es clave. Siempre el Señor está dando una vuelta por cada templo, en el templo, y está dentro del templo. Claro, siempre y cuando cada uno de nosotros permitamos que Él habite en ese lugar. Y Él anhela habitar en un lugar que esté limpio. No pensemos en lujos, no pensemos en algo ostentoso, no, sino limpio. Él desea estar en un templo que esté limpio. ¿De dónde venía Jesús cuando vino a entrar al templo? El templo no solamente es para que vengamos y aquí cantemos y adoremos y levantemos manos, sino que inclusive el templo es para venir en los momentos de dificultades. Fíjense, ¿de dónde venía Jesús? Vamos a ver el verso 41. Jesús venía muy triste. Jesús venía quebrantado, Jesús venía acongojado en su corazón. Y el mejor lugar, el refugio donde Él sabía que podía ser lleno, renovado, era en el templo. Dice en el verso 41 que andaba por la ciudad y en el estado en que vio a la ciudad, le produjo una congoja muy grande, un quebranto, al punto tal que lloró sobre la ciudad, sobre Jerusalén. Sabemos que estos pasajes que nos están ocupando tenían que ver con los momentos previos a esa entrega tremenda que Él iba a tener en la propia cruz.
Así que alguno puede decir, y bueno, él vino así al templo y actuó como actuó en el templo porque estaba movido emocionalmente. No. Si bien es cierto, a él le produjo mucha tristeza, mucho quebranto, mucha congoja haber visto al pueblo, a la ciudad que él amaba tanto en el estado que estaba, que lo llevó al punto de llorar. Pero Jesús jamás iba a ser vencido emocionalmente. Y cuando estuvo allí a punto de ser vencido emocionalmente, que fue esas horas previas a ir a la cruz, sin embargo, él demostró que reaccionó y siempre tuvo bajo control la situación. Así que la actitud que él tiene cuando él dice que mi casa será llamada casa de oración y que sacó a todos los cambistas, a todos los vendedores allí, dio vuelta a las mesas, espantó las palomas y tiró el dinero sobre el piso, que ustedes ya conocen la historia de esa secuencia, de ese escenario. No lo hizo en un estado emocional desequilibrado, no, para nada. Lo hizo con un control absoluto. Y él estaba dispuesto a ejercer esta autoridad que él tenía sobre su casa al punto tal de dejarla en el estado que correspondía, porque se estaba perdiendo la finalidad para la cual la casa había sido creada. Mi casa será casa de oración, casa de salvación. Y necesito que en mi casa se ejerza el mismo propósito para el cual fue creada. Y si en algo yo puedo venir a corregir, diría el Señor, para limpiarla y que no pierda la finalidad del propósito, lo voy a hacer, diría el Señor. Y acá tenemos la muestra. El Señor entró al templo viniendo con un corazón quebrantado. Él fue a refugiarse en su dolor en búsqueda de intimidad con su familia de la fe. Por eso la importancia de la unidad en la iglesia. Porque toda persona que pueda acercarse en congoja, en quebranto, en herida, en llanto, necesita encontrarse con una familia armonizada, unida, puestos de acuerdo para que entonces se pueda cumplir la misión del Señor. Por eso es necesario que el Señor venga a limpiarnos para que nos halle en unidad a pesar de la diversidad de pensamientos y caracteres que tenemos, pero que en Cristo es posible, por la obra del Espíritu Santo, vivir en medio de esta diversidad, vivir en unidad y así cumplir la palabra, el propósito para el cual la iglesia fue creada. El Señor fue entonces con esa finalidad a la iglesia. Él fue a encontrarse con la familia de la fe. ¿Y en qué estado encontró a su templo, encontró a su familia? En el mismo estado que estaba la ciudad. En el mismo desorden en que se encontraba la ciudad, en la misma apatía, en la misma indiferencia en que se encontraba la ciudad misma que él amaba tanto y que él lloró por verla en ese estado, así encontró a su propia casa. La encontró en un estado deplorable. La encontró en un estado que no estaban cumpliendo con la gran misión. Sus hijos no estaban marcando la diferencia en aquel mundo, en aquel momento. Por eso era necesario que él se pusiera como se puso, para venir y limpiar su casa. Ante este peligro de caer en las mismas cuestiones en las que el mundo estaba cayendo en aquel momento y en las que hoy puede una iglesia caer también en la actualidad, es que el Señor vino a poner orden a su casa y a limpiarla. Por algo el Señor hizo aquella famosa oración. Yo los invito a que usted me acompañe en San Juan capítulo 17. Aquí
Ahí también el Señor estaba ocupado a pesar de lo que ya le tocaba atravesar y al corto tiempo que le quedaba sobre la tierra. Sin embargo, Él no dejó librado nada al azar. Y hasta los últimos segundos de su existencia sobre la tierra, Él procuró siempre de poner en orden la casa. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 17, el verso 11 en adelante, hablando Jesús con el Padre: Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero estos todavía están en este mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y en todos aquellos que tú me diste, yo los he guardado en tu nombre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre. Cuando yo estaba con ellos acá en este mundo, yo los cuidaba, los guardaba, los protegía, los instruía, los conducía, los corregía. A todos aquellos que tú me diste, yo los cuidé, los guardé. Solamente se perdió el hijo de la perdición, porque así decía la Escritura, dice, para que se cumpliese. Está llegando la hora que ahora voy a ir a ti, Padre. Y lo hablo estando todavía en el mundo, para que mi gozo sea cumplido. Yo les di tu palabra, Padre, y ellos van a ser aborrecidos por este mundo que han recibido tu palabra. Y claro, porque ellos tampoco, de igual manera que yo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice Jesús. Así que te ruego, no que los quites, Padre, sino que nos guardes de todo mal, que no caigan en los errores que cae el mundo, que no sean arrastrados y contaminados y contagiados por las costumbres de este mundo, Padre, porque ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, Padre, que no les falte tu palabra. Que no les falte en el templo tu palabra, Padre, porque tu palabra es la verdad que los va a santificar, los va a limpiar, los va a guardar, los va a proteger, porque todavía ellos siguen en el mundo, Padre. Así como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. No te ruego solo por estos, diría el Señor Jesús en aquel momento. No te ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, llegando al siglo XXI, pleno 29 de junio del 2022. Así que la oración que hizo Jesús aquella noche, aquel día, por sus discípulos que estaban en aquel momento, también te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y la misma tarea que el Señor Jesús estuvo haciendo en el templo, limpiándolo, porque su casa debe ser llamada casa de oración, de proclamación de su reino, para que seamos santificados, purificados y limpiados por la palabra, porque la palabra de verdad es la que purifica. De idéntica manera el Señor Jesús oró por ti y por mí, para que seamos protegidos por el Padre, porque todavía seguimos en este mundo, y por haber escuchado su palabra somos aborrecidos por este mundo. Por eso dice Él: no quiero que ustedes sean arrastrados por este mundo. ¿Cuánta importancia entonces el Señor observó poder hacer esta oración intercesora? Intercesora. ¿Qué diferencia hay entre intercesión y oración común, simple? La oración es la que nosotros hacemos por nosotros mismos. Pero la intercesión es cuando nosotros oramos por los demás. Entonces el Señor Jesús estaba ejecutando una oración intercesora, orando por los demás, incluyendo a ti y a mí en esta actualidad. ¿Para qué? Para que no perdamos la esencia para la cual fue creada su iglesia, su templo, porque Él habita en un lugar limpio, necesita de esa limpieza y esa purificación, y su palabra es la que nos purifica, para que pueda tener eficacia la tarea para la cual Él nos ha enviado a hacer. ¿Y cuál es la tarea que Él nos envió a hacer, pastor?
San Juan 17:3. La tarea que nos mandó a hacer el Señor está clarísima en la palabra misma. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer: hablarles al mundo de la posibilidad, la puerta abierta para una vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Si te conocen a ti, conocerán la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la tarea de la iglesia. Es clarísimo los aspectos, los conceptos que Dios está estableciendo en su palabra. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Esta es la finalidad de la iglesia: anunciar al mundo, proclamarles al único Dios verdadero que da oportunidad para vida eterna, que lo conozcan a Él y al camino que lo lleva a Él, a Jesucristo, su único Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otro secreto. En medio de la proclamación de este evangelio poderoso, claro está, seremos sanados, seremos levantados, seremos reanimados, seremos fortalecidos, seremos alentados, nuestros caminos se encauzarán, se corregirán, pero nada de esa añadidura podría ser posible si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Conocer al Padre y a Jesucristo, el camino que nos lleva al Padre. Esa es la tarea de la iglesia. Pero para ello debe existir una casa que tenga real conciencia de para qué fue constituida. Mi casa será llamada casa de oración. La casa de Dios, su templo, que ahora vamos a mirar nuestras propias vidas. Ya no el edificio, sino nuestras propias vidas, nuestros propios corazones. ¿Por qué el Señor hoy viene a decirme a mí? Yo quiero que ese templo donde yo habito, yo quiero encontrarlo más limpio. ¿Sabe por qué? Porque ha sido invadido. Ha sido invadido por cosas inservibles. Ha sido invadido por cosas mundanales. Ha sido invadido por, como le dijo aquí a los que estaban, por mercaderes. Ha sido invadido y se ha convertido en una cueva donde allí habitan los ladrones y allí hacen las tramas, allí maquinan. En esa cueva que es casa de oración y salvación, allí habitan estas cuestiones y estos ladrones, que lo único que persiguen esos ladrones es maquinar, como dice aquí la Escritura, para robar, para destruir, para dividir, para matar. Entonces el Señor viene hoy y me dice: yo necesito que tu casa esté más limpia de la que está. Pero mira, yo quiero que esté más limpia. Quiero que esté más limpia y quiero que te propongas no permitir que nada inservible, mundanal, venga a ocupar ese lugar, porque ese lugar yo lo compré con sacrificio y sacrificio de sangre. Esa propiedad me pertenece, dice el Señor. Viene y me mira a mí y me dice: vos sos mi propiedad, vos me perteneces porque yo te compré con sangre, te compré con sacrificio. Entonces voy a cuidar mi casa donde yo habito. No quiero que sea contaminada, no quiero que sea arrastrada. No quiero que habiten los ladrones allí dentro. Es más, no quiero ni que esté vacía. Dice allí, en Lucas 19, Lucas 13. Lucas 13:35. El Señor hablando de su casa.
Él tiene un celo profundo por su casa. Así como usted cuida su casa, yo estoy seguro que usted no salió de su casa sin haber revisado que su puerta tenía llave. Así como yo estoy seguro que usted no salió de su casa sin haberse asegurado que su casa estaba protegida. Así el Señor quiere que esta casa, quiere asegurarse que esta casa no esté vacía, no esté desértica. He aquí, dice el verso 35 del capítulo 13 de Lucas, vuestra casa está desierta. Vuestra casa está vacía. Y ustedes conocen aquel pasaje famoso donde el Señor dejó bien en claro lo que sucede. Dice que cuando nuestra casa ha sido limpiada pulcramente por la sangre de Jesucristo y habiendo preparado todo para que esa casa sea llena de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, dice que el enemigo anda rondando como león rugiente, y dice que esos demonios que fueron enviados un día para ocupar esa casa y han sido expulsados de esa propiedad, ahora dicen: voy a ir a ver cómo está mi casita donde yo habitaba. La Escritura misma nos enseña de que ese mismo demonio que anda rondando viene y revisa la casa como está, la encuentra limpia, pero mucho adorno. Dice que la encuentra muy adornada. ¿Qué es el adorno? La apariencia. Entonces dice el diablo, ese mismo demonio dice: como yo fui expulsado, voy a buscar 7 más peores que yo, y voy a venir otra vez y me voy a apropiar de esta casa. La Escritura dice que por estar una casa limpia, sí, pero desierta, solo adorno, vienen estos demonios y la vuelven a ocupar, y el postrer estado de esa persona es peor que cuando llegó a los pies de Cristo. ¿Cómo no va a estar el Señor ocupado en que nuestras casas, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior no esté lleno de su presencia? Porque Él nos cela profundamente, porque Él nos compró con sangre, con sacrificio. Por lo tanto, no quiere permitir que por nada de este mundo nosotros le abramos la puerta a las cosas inservibles y mundanales, y que convirtamos su casa en cueva de ladrones. El Señor viene en esta tarde a hablarle a su pueblo, a hablarle a este pueblo, a esta iglesia, a decirle: quiero que se limpie más esa casa. Esa casa me pertenece. Y en esa casa y a través de esa casa yo quiero cumplir mis planes y propósitos. Los propósitos de Dios para con su casa, que ya están bien explicitados en Lucas capítulo 19, 45 y 46, ya lo anticipó en la antigüedad. Y esa fue la palabra que el Señor me dio a mí cuando en los principios fui en oración a preguntarle al Señor y le dije: Señor, si bien es cierto, representamos a la Iglesia de Dios en Argentina, y la Iglesia de Dios, porque tú así lo determinaste, va a ser creada y levantada, plantada en Carlos Paz. Señor, es tu casa. ¿Cómo quisieras que se la identifique? ¿Y saben qué hizo el Señor en oración? El Señor me llevó a Isaías capítulo 56. Vamos conmigo a Isaías capítulo 56 y vamos a encontrar allí que el Señor ya se anticipó a lo que después Él hizo en Lucas capítulo 19.
Él dijo en capítulo 19, verso 46, mi casa será llamada casa de oración. Para eso la planté. Ese es el propósito para el cual planté mi iglesia. Casa de oración y de pregonar su palabra. Y en el capítulo 56 de Isaías, aquí está la visión de Dios para con su iglesia en forma mundial, pero puntualmente y específicamente para la iglesia en Villa Carlos Paz. Dice así la escritura desde el verso 4 en adelante. Esta es la visión de Dios para la iglesia en Villa Carlos Paz. Si un día por esas cosas que a Dios se le ocurre, yo no estoy más aquí en este lugar, nunca olviden ustedes cuál ha sido el propósito para el cual Dios plantó esta iglesia. Está especificado para que no nos olvidemos en el cartel de ahí afuera. Isaías 56, verso 4. La iglesia llamada casa de oración está para cumplir esta función. Así dice Dios. A los eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? Los marginados, los discriminados. A los eunucos, pero que ellos decidan guardar mis días de reposo, que estén dispuestos a ser obedientes a mis instrucciones y que ellos escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto. Se debe cumplir esta condición. Para ellos está reservado, para todo aquel que es marginado, discriminado, rechazado, pero que esté dispuesto a abrazar mi pacto, mis instrucciones, a ser obediente, dice: yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Esta es la tarea de la iglesia: recibir a los marginados, recibir a los rechazados, pero en tanto y en cuanto estén dispuestos a ser obedientes y abrazar el pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Por qué le dice esto al eunuco o a los eunucos? ¿Ustedes saben qué quiere decir eunucos? Los eunucos eran los hombres castrados. Quiere decir que no podían tener hijos. Entonces, como a ellos les perseguía ese quebranto de que no iban a poder tener hijos, entonces Dios les dice: tranquilos, que yo les voy a dar un nombre a ustedes que va a ser superior al nombre de los hijos y las hijas. Y el nombre que les tengo preparado a ustedes es un nombre perpetuo, nunca perecerá. Los tendré a mi lado eternamente. Qué tremenda esta promesa. Y dice luego otra finalidad de la iglesia. Primero, entonces, visión de Dios para la iglesia de Villa Carlos Paz: recibir a todos los marginados, a todos los rechazados, a todos aquellos que son dejados de lado, en tanto y en cuanto estén dispuestos a abrazar el pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo, les será dado un nombre que es sobre todo nombre, para perpetuidad. Pero también la iglesia está para cumplir esta otra función. Y dice el verso 6: a los extranjeros y a sus hijos. ¿Cuáles son los extranjeros y sus hijos? Los inconversos, los incrédulos. A los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Esta es la condición: que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Estas son las condiciones. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces la iglesia está para los rechazados, los marginados, los discriminados. La iglesia está para los incrédulos, para los inconversos, dispuestos a abrazar el pacto de Dios
recibidos en la casa de oración. Y que estén dispuestos, dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, que le dijo Jesús cuando estaba echando a los ladrones, a los malhechores, a las cosas inservibles, mi casa ha sido llamada casa de oración para todos los pueblos. Dos aristas tremendas de parte de Dios. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Tercera. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos, la casa de Dios, casa de oración, casa del pacto, es para los dispersos. ¿Quiénes son los dispersos? Los que un día creyeron y abandonaron. Para los eunucos, los rechazados, los marginados, para los inconversos, los extranjeros, los incrédulos, para los dispersos, los que un día creyeron y se fueron, que andan vagando, andan deambulando como ciegos a tientas por este mundo. La casa de oración del Señor es abierta para ellos, para reunirnos, ¿junto con quién? Con los creyentes. El verso 8 lo dice. Así dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, los juntaré junto con los que se congregan, con los creyentes. ¿Para qué fue creada la iglesia entonces? La iglesia, lo dijo el Señor, fue creada, fue plantada para que se convierta en casa de oración y salvación. Y el Señor, celoso de su pueblo, sus planes y sus propósitos, no desea que su iglesia sea invadida, contaminada y arrastrada, porque le causa llanto y dolor. Así como Él vio el estado de Jerusalén y lloró, así también el Señor, cuando ve a su iglesia en el mismo estado, le provocamos llanto y dolor, angustia, quebranto, desazón. Dios muestra su celo santo por su templo, no el edificio, sino cada una de nuestras vidas, nuestro corazón, porque ese es el lugar donde Dios quiere que se le tribute adoración. Ese es el lugar donde Él quiere venir y tener tiempo de intimidad con su iglesia. Ese es el lugar, su templo, presentar ofrendas, recibir instrucciones y consuelo espiritual. Esa es la tarea del templo. Ese es el lugar donde el Señor dedica a enseñar sus verdades, sus principios del reino. Si ustedes recuerdan en Lucas capítulo 19, el capítulo 20, el verso 1, dice que inmediatamente después que salió de aquella situación por la que él había atravesado en el templo, y después de haber pasado unos días enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciaba el Evangelio, dice el verso 1 del capítulo 20 de Lucas. Entonces, el templo del Señor es el lugar donde el Señor dedica a enseñar sus verdades, principios de su reino. Por algo Él recomendó, no dejen de congregarse, porque es allí donde yo voy a darle los instructivos valederos, los nutrientes para que sigan creciendo y desarrollándose como verdadero cuerpo fuerte, fiel, leal al Señor Jesucristo. El templo, allí nuestras vidas,
cuando tienen esa intimidad y el perseguir estar con el Señor y agradándole, allí se libran las batallas contra los enemigos que tratan de invadir y convertirlo en una cueva de ladrones. Ustedes y yo necesitamos estar limpios para que Él se mueva con libertad a través de su Espíritu Santo y que en obediencia a su palabra nosotros podamos tener la autoridad suficiente para reprender los demonios y para que sean liberadas las mentes y los cuerpos y para que las personas dejen de ser esclavizadas. Esa es la tarea también de la iglesia, del cuerpo, del templo del Señor, y que no se convierta en una cueva de ladrones, dejándole entrar a las cosas inservibles. El templo del Señor, debe ser santo, dedicado exclusivamente a tener encuentro con el eterno Señor. El templo del Señor, debe ser dedicado a exclusiva oración y crecimiento espiritual. Para cerrar, todo esto se suscitó cuando el Señor entró al templo y encontró que su casa se estaba distorsionando de los propósitos y sus planes. Y ahora viene el Señor y nos recomienda. Primera de Corintios, capítulo 3. Y con esto vamos a ir cerrando. Primera de Corintios, capítulo 3. Versos 16 y 17. Mi casa es casa de oración. Mi casa es el lugar donde debe estar limpia para recibir a los marginados, a los rechazados, a los inconversos, a los dispersos, y para que sigan creciendo reunidos junto a los creyentes. Mi casa debe cumplir con esta condición. Verso 16 dice así: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una persona dedicada a hacer lo que a Dios le agrada. Y estamos resumiendo un instructivo para hacer lo que a Él le agrada. El verso número 19 y 20 del capítulo 6. Dice así el Señor: ¿ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espíritu Santo que está en vosotros. Espíritu Santo que ustedes lo tienen de parte de Dios. Esto no es porque ustedes se lo merecían, sino porque a Dios le ha placido hacer descender su Espíritu sobre ustedes. Así que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo he constituido, lo he convertido a ese cuerpo porque lo he comprado con un precio muy alto. Yo no sé cuánto costó tu casa, tu auto. Te ha costado sacrificio. Has derramado lágrimas. Te ha costado mucho esfuerzo para poder conseguir y tener lo que tienes. Te has esmerado y no para nada estás dispuesto a que alguien venga a robártelo. Así actúa el Señor con nuestras vidas. Él compró este cuerpo con un precio muy alto, imposible de pagarlo de otra manera. Dice el verso 20: han sido comprados por precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ustedes
son de Dios. Somos templo y morada de Dios por la persona del Espíritu Santo. El Señor está sumamente interesado en que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón sea limpiado y que no le permitamos a ningún ladrón que venga a invadirnos, porque somos templo, morada del Espíritu del Señor. Estamos en pie. Que el Señor nos ayude para que en esta hora nosotros podamos retirarnos de esta casa a la que el Señor la ha constituido como casa de oración y salvación. Que estemos dispuestos a retirarnos con la premisa de buscar por todos los medios, de hacer todo aquello que nos ha instruido para agradarle a sus ojos y que podamos cumplir con los planes y los propósitos para los cuales Él nos ha creado, nos ha salvado. Oramos al Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios mío, dispuestos a hacer aquello que tú nos has mandado hacer. De la misma manera que tú determinaste en tu palabra, Señor. Tu casa